Anteriormente, en Peligros del Alma, ir a la iglesia, orar, cantar, escuchar la prédica y listo, cumplí mi papel de cristiano. El domingo siguiente, todo de nuevo. Ahí es donde surge la frase entrando en piloto automático. Peligros del alma. Episodio de hoy: pornografía. Vivimos dentro de una guerra espiritual y el diablo siempre está buscando modernizar su arsenal, creando armas cada vez más eficaces y devastadoras, siguiendo siempre el avance de la sociedad. El Internet, de hecho, facilitó mucho nuestras vidas, incluso ha ayudado en la divulgación del Evangelio en todo el mundo, alcanzando a millones de personas. Sin embargo, Satanás ha usado esta herramienta para propagar sus objetivos, que es poblar el infierno y despoblar el cielo. Lo que abordaremos hoy con seguridad es una de las mayores armas inventadas por el mal para destruir almas en los últimos tiempos. Nos referimos a la pornografía. Antiguamente, para tener acceso a este tipo de contenido, las personas tenían que exponerse a ir a un puesto de revistas, a un videoclub de cintas VHS o al cine, lo cual causaba cierta vergüenza. Pero ahora, todo lo que se necesita es tan solo un clic en la privacidad de su casa. La facilidad de acceso a ese material ha generado consecuencias devastadoras. Para tener una idea, la pornografía tiene los mismos efectos de la cocaína en el cerebro, causa los mismos daños que cualquier otra droga mortal. Pero, ¿en dónde está el verdadero peligro de la pornografía? La mayoría de los que son adictos a las drogas empezaron con la marihuana, pero con el paso del tiempo ya no producía la misma sensación de placer que antes, lo cual obliga al individuo a buscar algo más fuerte. Y es ahí donde muchos pasan a la cocaína. Y cuando ya no produce los mismos efectos, van en busca de otras nuevas drogas que surgen en el mundo. Pues bien, así es en la pornografía. Una vez consumida, esta empieza a obligar a la persona a buscar algo que proporcione más placer, lo cual termina volviéndose un vicio. Es la puerta de entrada para otros pecados. Algunos dicen que es la sala de espera del adulterio y la prostitución. La pornografía ya causó mucho sufrimiento, dolor y destrucción en muchos matrimonios. Ha destruido la mente de muchos, que cada vez la han consumido de manera más temprana. Todo empieza con un clic, de una sugerencia que surge en la esquina de la pantalla. La curiosidad es despertada y después nace el deseo. Hoy, las pantallas de los celulares y las computadoras son una ventana al mundo que impulsan a navegar en las alcantarillas más sucias del territorio de las tinieblas. Cuando usted tiene acceso a ese tipo de contenido, es como si estuviera permitiendo que toda la basura del mundo entre a su mente y a su casa. Una vez que esa basura está en su mente, se vuelve muy difícil descontaminarla. Lo que más asusta es que ese peligro está actuando cada vez más en el medio cristiano. Una iglesia norteamericana encomendó una investigación sobre este tema. Las estadísticas fueron alarmantes. Los datos afirman que el 68% de los hombres que frecuentan sus iglesias tienen acceso a la pornografía. El estudio revela que este mal se está propagando como una epidemia. Tratándose del alma, causa el gran peligro de ensuciar la conciencia, pues inmediatamente después de consumir pornografía, la persona se siente inmunda, culpable y cuando ora siente que Dios ya no escucha su oración. Esto sucede porque el pecado genera duda y la duda impide la acción de la fe, que es el único canal de comunicación con Dios. El diablo trabaja en la mente de las personas tratando de disminuir la gravedad de este pecado. Algunos dicen que no es un pecado, pero si no lo es, ¿por qué las personas la ven a escondidas por miedo de que alguien las vea? ¿Por qué borran el historial de su navegador? Lo hacen porque la propia conciencia los convence de que están equivocados. Lamentablemente,
Muchos de los que están dentro de la iglesia están cayendo en esta trampa de la pornografía, y el motivo principal es que están vacías de las cosas de Dios. No oran, no meditan en la palabra, no hacen nada, y ahí es donde el mal sugiere su contenido mortal. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. No lo olvide, aunque nadie lo vea o lo sepa, Dios lo vio y el diablo también. En el siguiente episodio, usted aprenderá a vencer este mal y a combatir los ataques del infierno para derribarlo.